El verano de 1941 abrazaba las interminables llanuras de Europa del Este. Un sol inclemente castigaba la tierra reseca, levantando nubes de polvo fino que se mezclaban con el olor acre de la pólvora recién quemada y el metal recalentado. No era un verano cualquiera. Era el preludio de un infierno que se extendería por años, un abismo de sufrimiento y sacrificio. La máquina de guerra alemana, la Wehrmacht, avanzaba como una marea imparable, sus tanques Panzer II y III rugiendo con una sed insaciable de territorio, sus cañones de 37 milímetros y 50 milímetros escupiendo fuego con una precisión calculada. La confianza era palpable, casi arrogante. La victoria, un eco cercano, parecía garantizada en cada avance. Los generales alemanes, altivos en sus puestos de mando, inclinados sobre mapas meticulosamente detallados, veían a la Unión Soviética desmoronarse bajo el peso aplastante de la Blitzkrieg. Cada kilómetro conquistado, cada ciudad tomada, cada división enemiga aniquilada, era una confirmación incuestionable de su superioridad racial y tecnológica. El suelo temblaba bajo el avance incesante, como si la propia tierra gritara de terror ante el poderío abrumador de un nuevo orden que prometía dominar el continente. Columnas interminables de vehículos blindados rodaban, la infantería marchaba al unísono, un mar gris de hombres y máquinas, mientras la artillería entonaba su canción de destrucción a la distancia, una macabra sinfonía de muerte. Europa occidental ya había caído en semanas. En el este se esperaba lo mismo, quizás incluso más rápido. El aire vibraba con el zumbido amenazador de los Stukas en picada, el grito agudo de las sirenas de ataque aéreo rasgando el silencio, seguido por el estruendo devastador de las bombas que abrían cráteres en la tierra y en la esperanza. El olor a diésel y sudor, a sangre fresca y humo denso, impregnaba el aire pesado. Era el olor de la guerra, y para la mayoría de los soldados alemanes, era el olor embriagador de la victoria inminente. Los hombres cantaban canciones de marcha, la certeza de la conquista grabada en sus ojos. La propaganda había machacado el mensaje. El enemigo era débil, estaba mal equipado, desorganizado, una presa fácil para la raza superior. Pero entonces, en algún punto de aquella vasta hostilidad, algo comenzó a cambiar. Un murmullo, un escalofrío inexplicable en la espalda de los veteranos más experimentados. Reportes fragmentados, casi incrédulos, comenzaron a surgir del frente, traídos por mensajeros exhaustos y heridos. Tanques rusos diferentes. Nuestros cañones no atraviesan ese blindaje. Un monstruo de acero con un cañón enorme. Al principio, fueron descartados como exageraciones, delirios de pánico de recién llegados traumatizados. Pero los reportes persistían, más frecuentes, más detallados, más alarmantes. La semilla de la duda había sido plantada. En medio del caos y el humo que oscurecían el campo de batalla, en algún punto de aquellas vastas e implacables estepas, la realidad se impuso con una brutalidad impactante. Un rugido diferente, más grave, más profundo, más amenazador, resonó en el campo de batalla. No era el sonido familiar de los Panzers, era el sonido de lo desconocido, de lo implacable. Y entonces apareció, una silueta baja y robusta, con una torreta inclinada que parecía desafiar las leyes de la balística y un cañón que se veía desproporcionadamente grande para su chasis. El T-34. El T-34. Un nombre que se convertiría en sinónimo de pesadilla para las fuerzas del eje. Un tanque que por sí solo redefiniría los paradigmas de la guerra blindada. Su cañón principal, el F-34 de 76,5 mm, era una aberración tecnológica para la artillería alemana de la época. Sus proyectiles, disparados con una velocidad y potencia hasta entonces subestimadas, perforaban el blindaje de los Panzers como si fueran de papel, no de acero. Lo que antes era una ventaja tecnológica alemana incuestionable, se convirtió, en un instante devastador, en una vulnerabilidad mortal. El optimismo alemán, antes inquebrantable, comenzó a resquebrajarse, exponiendo el miedo. El temor se instalaba, frío y cortante como el invierno ruso que se acercaba. Los artilleros alemanes, acostumbrados a la superioridad incontestable de sus cañones,
Vieron cómo sus proyectiles rebotaban inútilmente en el blindaje inclinado del T-34, con un sonido metálico y hueco que era un himno a la impotencia. La confianza se desvanecía como arena entre los dedos. El pánico surgía incontrolable. ¿Qué hacer contra un enemigo que no podía ser herido por sus mejores esfuerzos? ¿Qué hacer cuando el arma que garantizaba su superioridad era, de repente, dolorosamente obsoleta? Prepárese para sumergirse en una era de hierro y fuego, donde la arrogancia de un imperio colisionó con el ingenio y la resiliencia indomable de un pueblo. Descubra cómo un solo cañón, el F-34 del T-34, transformó la Blitzkrieg alemana en un infierno de acero y llamas, un campo de exterminio para la ilusión de invencibilidad. Suscríbase ahora y únase a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado y comprender las amargas lecciones que resuenan hasta hoy en cada ruina y en cada cicatriz de la historia. El optimismo alemán, antes inquebrantable, comenzó a resquebrajarse, exponiendo el miedo. El temor se instalaba, frío y cortante como el invierno ruso que se acercaba. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que había pulverizado la resistencia en toda Europa, encontraba ahora un muro de acero y resiliencia, un obstáculo inesperado y letal. No era solo un tanque, era un símbolo, un heraldo de una nueva y brutal realidad. Los primeros enfrentamientos eran una pesadilla viviente para los artilleros alemanes. Sus cañones de 37 milímetros, los golpeapuertas, como eran irónicamente llamados, disparaban proyectiles que rebotaban en el blindaje inclinado del T-34 con un sonido hueco y frustrante, como gotas de lluvia en una roca. El humo de los disparos se mezclaba con el olor a metal quemado y la desesperación creciente. Los cañones de 50 milímetros de los Panzers 13, un poco más potentes, apenas lograban perforar el caparazón del monstruo ruso, a distancias que permitían al T-34 tomar represalias con furia devastadora. El infierno había llegado. El grave rugido del motor diésel del T-34 era el sonido de la condena. Sus proyectiles de 76,2 milímetros, en cambio, rasgaban el blindaje alemán con una facilidad aterradora. El impacto era brutal, seco, seguido de una explosión interna que transformaba el interior del Panzer en una fragua de acero y carne. Gritos de hombres en llamas, el olor nauseabundo a carne quemada y el silbido del diésel inflamado llenaron el aire. Los tanques alemanes, antes símbolos de invencibilidad, se convertían en piras funerarias, sus torretas arrancadas o sus cascos perforados, humeando en el campo de batalla helado. El choque fue abrumador. Soldados alemanes, entrenados para la victoria rápida y decisiva, enfrentaban ahora a un enemigo que parecía inmune. La moral, antes altísima, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la impotencia. Reportes de T-34 avanzando a través de una barrera de fuego antitanque, casi ilesos, se esparcían como una plaga. El miedo se hacía tangible, un compañero constante en aquellos campos de muerte. Los ojos de los veteranos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban un terror gélido. La doctrina de la Blitzkrieg dependía de la superioridad numérica y tecnológica. Ahora la superioridad tecnológica se había invertido, y por cada T-34 destruido, parecían surgir otros dos. Los comandantes alemanes, en sus refugios improvisados, garabateaban frenéticamente en los mapas, buscando soluciones, pero con cada informe del frente, la realidad se volvía más sombría. Nuestros PK-36 son inútiles. Necesitamos algo más fuerte. La orden del día era clara: evitar el enfrentamiento directo con los T-34, flanquearlos, atacar sus orugas, sus aberturas de visión, cualquier punto débil que pudiera ser explotado. Pero en medio del humo y el caos de la batalla, esta era una tarea casi imposible. El invierno ruso, que se acercaba rápidamente, comenzó a convertirse en un aliado implacable de los soviéticos y un enemigo adicional para los alemanes. El barro congelado, la nieve espesa y las temperaturas bajo cero transformaron el avance en una marcha lenta y dolorosa. Los motores de los Panzers apenas encendían, el aceite se congelaba, y los hombres, mal equipados para el frío extremo, sufrían de hipotermia y congelación. Pero los T-34, diseñados para el clima brutal,
continuaban operando, sus cañones F-34 escupiendo muerte en medio de la ventisca. El paisaje, antes un campo de caza para los alemanes, se transformó en una trampa mortal, un infierno congelado. La guerra ya no era cuestión de meses, sino de años. Cada día surgían más T-34s y con ellos la desesperanza alemana se profundizaba. Los artilleros, antes orgullosos de su precisión y poder, ahora veían sus cañones como juguetes ineficaces contra el acero soviético. El sonido de los proyectiles rebotando, la visión de los Panzers en llamas y el olor a muerte eran la nueva realidad. La máquina de guerra alemana, que se creía invencible, estaba siendo lentamente triturada por un enemigo que había sido subestimado. El centro del conflicto apenas comenzaba a revelarse en su brutalidad plena. El centro del conflicto se reveló entonces en su brutalidad más plena, un infierno de acero y carne que se extendía por kilómetros de estepas congeladas y aldeas en ruinas. Cada día, la esperanza alemana disminuía, reemplazada por un terror visceral. Las órdenes de evitar el combate directo con los T-34 eran un lujo imposible. El enemigo estaba en todas partes, emergiendo de la niebla gélida, de los bosques oscuros, de los valles nevados, sus cañones F-34 rugiendo como depredadores hambrientos. Para los artilleros alemanes, cada enfrentamiento era una prueba de nervios. Posicionados en sus trincheras poco profundas, con el frío cortando la piel, esperaban. El sonido del motor diésel del T-34, grave y amenazador, era el presagio de la muerte. Cuando la silueta baja y angulosa surgía, los corazones latían desacompasadamente. Disparaban sus cañones PaK-36 y PaK-38, proyectiles que parecían granos de arena contra el blindaje inclinado. El rebote metálico, un sonido hueco y burlón, era un grito de impotencia que resonaba en el campo de batalla. No era el sonido de la guerra, era el sonido de la frustración, de la condena. Luego venía la respuesta soviética, un destello intenso, seguido de un estruendo ensordecedor. El proyectil de 76,2 mm del F-34 rasgaba el aire helado, un rayo de muerte que pulverizaba las defensas alemanas. Un PaK-36, antes orgullo de la artillería antitanque, explotaba en una nube de humo, metal retorcido y gritos de hombres en llamas. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el olor nauseabundo a carne humana carbonizada. Los supervivientes, en estado de shock, se arrastraban por la nieve, tratando de escapar del infierno, solo para ser cazados por los siguientes T-34 que avanzaban, inexorables. La perspectiva de los soldados de infantería alemanes era aún más desesperanzadora. Sin protección contra los tanques, observaban aterrorizados cómo sus Panzers eran desmantelados a la distancia. Los T-34 no solo destruían, aplastaban. Pasaban por encima de las trincheras, transformando hombres y tierra en una pasta sangrienta. El sonido de las orugas metálicas raspando la nieve y el hielo era la sinfonía de la aniquilación. Muchos, presas del pánico, tiraban sus armas y corrían, solo para ser abatidos por ametralladoras o congelarse en la vastedad implacable de la estepa rusa. Pero del otro lado había una determinación férrea. Dentro del casco estrecho de un T-34, el olor a diésel, metal caliente y sudor era constante. La tripulación apretada y enfocada se movía al unísono. El comandante, con los ojos fijos en el periscopio, gritaba las órdenes. Objetivo al frente. Panzer 13. Fuego. El artillero ajustaba la mira, el cargador insertaba el pesado proyectil. El violento retroceso, el destello y el olor a pólvora fresca eran con cada disparo una vindicación, una respuesta a la brutalidad nazi. Para ellos, cada Panzer en llamas era una pequeña victoria, un paso hacia la supervivencia de su patria. Ciudades como Stalingrado, aún distantes en el horizonte de 1941, ya comenzaban a sentir el preludio de la destrucción. Aldeas rurales, antes pacíficas, se convertían en escenarios de combates salvajes. Casas de madera eran perforadas por proyectiles, sus estructuras colapsando en pilas de escombros y nieve. Civiles, atrapados en medio del fuego cruzado, corrían desesperados,
buscando refugio en sótanos húmedos o tratando de escapar por el paisaje hostil. Mujeres y niños, con los rostros marcados por el frío y el miedo, veían sus vidas convertirse en polvo en medio del torbellino de la guerra. El sonido de explosiones y gritos no cesaba, día y noche. El hambre y el frío se volvían armas tan letales como los cañones. Para los alemanes, la cadena de suministro se desintegraba en la vastedad rusa. Raciones congeladas, motores que se negaban a arrancar y la falta de ropa adecuada para el invierno transformaban cada día en una batalla por la supervivencia contra los elementos. Los dedos de los tiradores se congelaban en el gatillo, las botas se endurecían en el hielo. La moral, antes un pilar de hierro, ahora era corroída por el agotamiento, la impotencia y el miedo constante a encontrarse un T-34 donde menos se esperaba. El infierno congelado era real y apenas estaba comenzando a cobrar su precio más alto. El infierno congelado era real y apenas estaba comenzando a cobrar su precio más alto. La vasta estepa rusa, antes una ruta hacia la gloria, se transformó en una trampa mortal. Cada kilómetro de avance se convertía en un kilómetro de aislamiento más profundo, un lazo apretándose alrededor de la garganta de la Wehrmacht. Las líneas de suministro, estiradas al límite y atacadas incesantemente por los guerrilleros soviéticos, comenzaron a colapsar. Los convoyes, antes repletos de munición, combustible y raciones, ahora llegaban incompletos, retrasados o no llegaban. La escasez era brutal. El olor a diésel, antes tan común, era ahora un lujo. Los tanques Panzers, antes máquinas de guerra implacables, se convertían en carcasas metálicas inertes, congeladas en la nieve por falta de combustible o piezas. Los cañones PaK, desesperadamente necesarios, permanecían en silencio por falta de proyectiles. El hambre se instalaba, una compañera constante y cruel. Las raciones, ya insuficientes, se volvían casi inexistentes. Los soldados, antes robustos y confiados, adelgazaban, sus rostros pálidos y sus ojos hundidos, reflejando la desesperación creciente. El frío, una entidad viva y malevolente, atacaba sin piedad. Las temperaturas caían a niveles insoportables, transformando el aire en cuchillas de hielo que cortaban la piel expuesta. La ropa de verano, todo lo que muchos tenían, ofrecía poca protección. La congelación era común, robando dedos, pies y, en muchos casos, la vida misma. El sonido constante del viento aullando en la estepa nevada se mezclaba con los gemidos de los heridos y el crujir de la nieve bajo botas exhaustas. El olor a sudor, orina y gangrena se convertía en el perfume de la muerte. Para los civiles, el asedio era aún más cruel. Aldeas enteras eran barridas del mapa, sus casas de madera transformadas en cenizas humeantes. Familias enteras, atrapadas entre el martillo alemán y el yunque soviético, intentaban huir, arrastrando sus pocas pertenencias por la nieve profunda. Niños con los rostros azulados por el frío, mujeres con miradas vacías de desesperación, buscaban refugio en bosques gélidos o en ruinas que apenas ofrecían protección. A cada paso, la amenaza de ser abatidos por centinelas alemanes, confundidos con guerrilleros, o de morir de hambre y exposición, era real. La moral de las fuerzas alemanas se desmoronaba cada día. El optimismo inicial había sido pulverizado por la realidad del T-34 y el invierno ruso. Los relatos de atrocidades, tanto cometidas como sufridas, se esparcían, alimentando el ciclo de odio. Ejecuciones sumarias de civiles y prisioneros, represalias brutales por ataques de guerrilleros, todo esto corroía el alma de los hombres. La disciplina, antes férrea, comenzaba a ceder. Los soldados desertaban, buscando una remota oportunidad de sobrevivir, o simplemente se rendían, entregándose al frío y a la muerte inminente. El colapso físico y psicológico era generalizado. Hombres que habían marchado victoriosamente por toda Europa ahora se arrastraban, sus cuerpos temblando incontrolablemente, sus mentes atormentadas por visiones de T-34 invencibles y compañeros muertos. El sonido de un motor diésel distante, incluso si no era un T-34, causaba un pánico visceral. La paranoia se instalaba. Cada sombra en la nieve, cada crujido de arbustos,
Podía ser un guerrillero soviético, un francotirador o peor, un T-34 emergiendo para aniquilarlos. La resistencia soviética, alimentada por la defensa de su tierra natal, se volvía aún más desesperada e implacable. No había retirada para ellos. Cada metro de terreno se disputaba con ferocidad. Los T-34, a pesar de las pérdidas, seguían surgiendo. Sus cañones F-34 disparando proyectiles perforantes que resonaban como el sonido de la fatalidad para los alemanes. En cada enfrentamiento, más Panzers se convertían en chatarra, más Paks eran silenciados y más hombres se perdían en el infierno de acero y llamas. La trampa estaba tendida y la Wehrmacht se veía atrapada, sin escape aparente, en el corazón de un continente helado y hostil. La trampa estaba tendida y la Wehrmacht se veía atrapada sin escape aparente en el corazón de un continente helado y hostil. El punto de quiebre llegó con la furia de una tormenta de nieve, en medio de una desesperación creciente que corroía el alma de los soldados alemanes. Los intentos de contraataque, antes audaces y exitosos, ahora parecían actos suicidas. Los generales, antes confiados, ahora miraban sus mapas con ojos vacíos, buscando una salida que no existía. El clímax de aquella agonía llegó en arremetidas desesperadas. En un último esfuerzo por romper el asedio implacable, columnas de Panzers, ya reducidas y con poca munición, intentaban avanzar. El rugido de sus motores, antes un himno de poder, ahora sonaba débil y vacilante contra el aullido del viento y el rugido distante de los T-34. Los cañones alemanes disparaban, pero los proyectiles, como moscas contra un muro de hierro, rebotaban en el blindaje inclinado de los tanques soviéticos. El sonido del impacto, un clang hueco e impotente, era la banda sonora de su derrota inminente. Luego la respuesta. Los cañones F-34 de los T-34 vomitaban fuego con una precisión brutal, un destello, un estruendo que hacía temblar la tierra, y un Panzer explotaba, su torreta volando por los aires como un juguete desechado. El olor a diésel quemado, carne humana y acero retorcido llenaba el aire helado, una mezcla nauseabunda que se grababa en la memoria de los supervivientes. Hombres corrían presas del pánico, sus siluetas oscuras contra la nieve, solo para ser derribados por ráfagas de ametralladora o aplastados por las orugas implacables de los tanques rusos. La decisión de retroceder no fue tomada en salas de mando calefaccionadas, sino en trincheras congeladas, bajo el fuego enemigo, con el olor de la muerte en el aire. No era una retirada estratégica, era una huida desesperada. Los comandantes, sus uniformes sucios de barro y nieve, sus rostros grises por el agotamiento, daban las órdenes con la voz quebrada por la humillación. Abandonar el equipo, dejar atrás a los heridos graves, correr. Cada paso era una admisión de fracaso, una traición a los ideales de una guerra relámpago que se había transformado en una pesadilla arrastrada. El costo humano era inimaginable. Miles de soldados alemanes, antes la vanguardia de un imperio, ahora eran meros fantasmas tambaleantes en la nieve. Congelación, gangrena, hambre y agotamiento cegaban vidas a cada hora. Los que caían no eran socorridos, eran abandonados para convertirse en parte del paisaje gélido, sus cuerpos cubiertos por la nieve, una lápida silenciosa para la arrogancia militar. El sonido de los gemidos de los moribundos se mezclaba con el lamento del viento, creando una sinfonía de desesperación. Para los capturados el destino era igualmente sombrío. Prisioneros de guerra alemanes, desnutridos y traumatizados, eran arrastrados a la retaguardia soviética, sus ojos fijos en el vacío, sus mentes perdidas en el horror que habían presenciado. La visión de T-34 intactos, sus cañones apuntándolos, era un recordatorio constante del arma que había roto su espíritu. Ya no había la certeza de la victoria, solo la certeza del sufrimiento y la derrota. La retirada se transformó en un caos desorganizado. Las carreteras, antes rutas de avance, ahora eran trampas de barro congelado y nieve profunda, salpicadas de vehículos abandonados y cuerpos. Los T-34, incansables, perseguían, sus cañones F-34 disparando contra las columnas en fuga, transformando la retirada en una masacre.
El invierno ruso y el poder abrumador del T-34 habían desmantelado la máquina de guerra alemana, no solo físicamente, sino psicológicamente. La ilusión de invencibilidad había sido aplastada bajo las orugas de un tanque soviético, y las cicatrices de aquel clímax de horror quedarían grabadas para siempre en la historia. La ilusión de invencibilidad había sido aplastada bajo las orugas de un tanque soviético, y las cicatrices de aquel clímax de horror quedarían grabadas para siempre en la historia. Pero el fin de aquella fase brutal de la campaña no significaba el fin del sufrimiento, solo una transición hacia nuevas formas de dolor y reflexión. La estepa rusa, antes un tapete verde, era ahora un cementerio a cielo abierto, salpicado por carcasas retorcidas de Panzers humeantes y cañones Paka silenciados, monumentos macabros a la arrogancia militar. Los supervivientes, tanto alemanes como soviéticos, cargaban las marcas de aquel infierno. Para los artilleros alemanes, traumatizados por la impotencia de sus armas, la visión de un T-34 intacto, con su cañón F-34 apuntando, causaba escalofríos. La confianza, la creencia en la superioridad tecnológica, había sido pulverizada. Muchos nunca más serían los mismos, sus mentes atormentadas por el sonido hueco de los proyectiles rebotando y por el destello de las explosiones que consumían a sus camaradas. Eran los fantasmas de una guerra que no había sido como se prometió, una pesadilla que rasgó el velo de la invencibilidad. Del otro lado, las tripulaciones de T-34, héroes de una nueva era de la guerra blindada, también cargaban cicatrices, pero eran cicatrices de resiliencia y victoria. Habían enfrentado al invasor, resistido el ataque más poderoso de la historia y, con su tanque y su cañón, habían cambiado el curso del juego. El olor a diésel y pólvora, antes un presagio de muerte, se convirtió en el aroma de la supervivencia, de la defensa de la patria. Pero la alegría de la victoria siempre estaba atemperada por la memoria de los camaradas perdidos, de las aldeas en ruinas y del costo inimaginable de aquel conflicto. Las ciudades en ruinas y los campos de prisioneros eran los legados inmediatos de aquel choque. Stalingrado y Leningrado, aún por delante, serían escenario de horrores aún mayores, pero el preludio ya había sido escrito en las estepas de 1941. El paisaje estaba desfigurado, casas destruidas, campos arados por explosiones, bosques quemados. El olor a humo y destrucción impregnaba el aire por meses, tal vez años, y bajo la nieve derretida, en cada primavera, surgían los cuerpos de los que habían perecido, un recordatorio sombrío de la cosecha de la guerra. La lección era clara, grabada a fuego en la memoria de la humanidad. La arrogancia militar alemana, que subestimó la capacidad de innovación y la resiliencia humana del enemigo, fue confrontada por una fuerza que se negaba a doblegarse. El T-34 y su cañón F-34 no eran solo armas, eran símbolos del ingenio soviético, una respuesta brutal a la doctrina de la Blitzkrieg. Forzaron una reevaluación completa de la guerra blindada, cambiando el curso no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de todo el desarrollo militar posterior. El costo de subestimar al enemigo y sus capacidades estratégicas moldeó el curso de la guerra de una forma irreversible. A partir de ese momento, la Alemania nazi estaría siempre un paso por detrás en la carrera armamentista de los tanques, siempre tratando de reaccionar a lo que el T-34 ya había establecido. La creencia en la superioridad racial y tecnológica había sido desmantelada, no por una teoría, sino por un proyectil de 76 milímetros que perforaba el acero. Hoy, memoriales silenciosos salpican los paisajes de Europa del Este, marcando los lugares donde la furia del T-34 se hizo sentir. Libros y películas revisitan constantemente aquellos días de horror y heroísmo, tratando de capturar la escala del sufrimiento y la magnitud del giro. El T-34 y su cañón F-34 son recordados, no solo como instrumentos de destrucción, sino como símbolos de coraje y resiliencia, de una nación que se levantó contra la adversidad más aplastante. Las cicatrices permanecen en la tierra y en el alma del pueblo, un testimonio silencioso del poder de un arma que sola cambió la historia. El cañón F-34 del T-34
no fue solo una pieza de artillería, fue un catalizador, un martillo que rompió la espina dorsal de una ideología de superioridad y obligó al mundo a repensar la guerra blindada. El suelo temblaba bajo el avance, como si la propia tierra gritara de terror ante el poder bruto del T-34. Cada ruina es un grito contra la arrogancia, y la sangre en la nieve un recordatorio eterno del sacrificio y el ingenio. La historia del T-34 y su cañón F-34 es más que la saga de una máquina de guerra. Es la epopeya de un pueblo, la resiliencia de una nación que se negó a ser subyugada. Es un testimonio sombrío de la brutalidad de la guerra, de las elecciones imposibles y del costo inimaginable de la ambición desmedida. Pero es también una oda al coraje indomable, a la capacidad humana de innovar y de luchar por la supervivencia contra todas las probabilidades. El eco de los cañones se silenció, pero las lecciones permanecen. Las cicatrices de aquella era de hierro y fuego, visibles en los paisajes y en las memorias, sirven como una advertencia perpetua, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en la tecnología superior, sino en la voluntad inquebrantable y en la capacidad de adaptación. El T-34 demostró que, incluso en el infierno, la esperanza puede surgir y la marea puede ser cambiada. Prepárese para sumergirse en una era de hierro y fuego, donde el destino de la humanidad fue forjado en el calor del combate. Que esta historia nos inspire a valorar la paz y a recordar los sacrificios. Me gusta, comparta y suscríbase para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quiere ver a continuación? Deje su comentario y únase a nuestro viaje por el pasado.